Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros y vosotras. Y estoy listo aquí con todos vosotros para seguir aprendiendo, para compartir, aportar valor y también influir a todas esas personas que quieran simplemente seguir mejorando, aprendiendo y inspirando a las personas que rodean. Así que nada, hoy quería exponeros un poco y poner encima de la mesa la gran importancia del desarrollo espiritual. Sé que es un campo que para muchos, o para mucha gente no le resuena, no le parece sumamente importante, pero debería, porque al final esta es una experiencia 3D, pero la misión para poder hacer despegar todas tus virtudes es el crecimiento espiritual. Y por ello te invito a que te quedes hasta el final en este vídeo. Dicho esto, hoy he tirado de un autor indio, un gurú ciertamente controvertido, llamado Osho. Ya falleció, pero dejó numerosas enseñanzas en el campo sobre todo de la meditación, del amor, del desarrollo personal, de la autoconciencia. Y ahí en la India, en su ashrama, que es su lugar físico donde atraía a la gente para practicar sobre todo la meditación y conectar con uno mismo, es donde he tirado de un libro suyo llamado Cuentos de la India. Es una recopilación de relatos que principalmente van encaminados a que conectemos con nuestro yo interior, cada uno con el suyo, y que logremos desarrollar nuestro potencial espiritual y conectar mucho más con aquello que para nosotros es importante, con nuestro verdadero propósito y camino espiritual. Dicho esto, el mismo Osho destaca varias ideas que creo que os servirán para dar un paso adelante en vuestro proceso de crecimiento personal y espiritual. Y con ello conseguiréis grandes cosas, que será vivir mucho más felices, con mucha más salud, y también, por ende, y como consecuencia de este trabajo espiritual, crecer posteriormente a nivel laboral o profesional. Si te interesa, quédate porque empezamos. La primera idea de Cuentos de la India hace referencia a la importancia del despertar de la conciencia. ¿Sí? Es muy importante entender que estamos en un mundo con muchísimas distracciones. Lo vemos y lo sabemos, ¿verdad? Cine, deporte, política, un montón de factores que tenemos encima de la mesa recurrentemente, que nos bombardea continuamente y que nos impide conectar con nuestro yo interior, poner pausa en el camino y conseguir eso tan importante y tan necesario que es el vivir el aquí y ahora, conciencia plena en el presente. Con todas esas distracciones se hace sumamente difícil el llegar a vivir de lo que está aconteciendo ahora mismo, en nuestro presente, que es lo único que poseemos. El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, lo único que poseemos es el presente. Por ello, Osho nos habla de la importancia del despertar de la conciencia, de dejarnos de distraer por las cosas pasajeras, por las cosas que están puestas ahí precisamente para que no conectemos con nuestra conciencia, con nuestro yo interior, con aquello que deseamos, con aquello que deseamos ser. Todo ese ruido, todas esas distracciones hacen que perdamos tiempo para meditar, analizar, reflexionar sobre qué deseamos y qué vida deseamos vivir. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Osho a través de sus palabras. ¿Por qué? Porque al final el objetivo debería ser para todos nosotros el lograr vivir unas vidas realmente relevantes y significativas en base a nuestros intereses. Y nos perdemos por el camino por todas esas distracciones que nos impiden saber a ciencia cierta cuál es nuestra conciencia sobre lo que queremos y deseamos experimentar. El punto número 2 de esta obra llamada Cuentos de la India nos habla del desapego y la libertad interior. ¿Sí? Al final, estos relatos de Cuentos de la India nos hablan de cómo a menudo, de forma recurrente y persistente, los diferentes personajes de las diferentes obras buscan de algún modo su liberación a través de desapegarse de las cosas materiales de esta vida, ¿sí? Y también de esos deseos mundanos, de esos pecados capitales que todos conocemos, ¿verdad? Esas emociones que nacen más de las vísceras que de la mente, esas impulsividades que nos hablan tanto los estoicos como Séneca, como Marco Aurelio, que debemos operar desde nuestra mente, no desde las vísceras, evitar el tomar decisiones impulsivas sin pensar o sin reflexionar,
Porque si lo reflexionamos y lo meditamos, es mucho más probable que tomemos decisiones acertadas en base a nuestro beneficio y a nuestros intereses, ¿sí? Así que ese desapego no se debe producir solo en el campo material, sino también en base a los pensamientos, comportamientos, las emociones, ¿de acuerdo? Y sobre todo, porque si ligamos, digamos, si tenemos un apego a nuestras emociones, fijaros lo que consiguen. Hay tantas situaciones ahí fuera que nos afectan negativamente y que nos llevan a emociones como el estrés, el miedo, la ira, el temor, que lo que conseguimos es no ser libres, ¿de acuerdo? Porque vivimos apegados a esas emociones negativas. De ahí que sea tan importante no solo desapegarnos de las distracciones para conectar con nosotros, sino también para liberarnos de esas emociones negativas que nos hacen ser presos, no trascender como seres, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos propone Osho. El mismo autor, en el punto número 3 que extraigo de esta obra, de estos cuentos de la India, hace referencia a que el ego es un obstáculo. Lo vimos también de la mano de autores tan potentes como Ryan Holiday. El obstáculo es el camino. Cuando el ego está presente en nuestra día a día y en la forma que operamos, es un muro que nos impide mejorar, trascender y seguir aprendiendo. Cuando pensamos que ya lo sabemos todo, no nos prestamos a escuchar aquello que nos puede hacer mejorar y trascender. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que somos dioses, ya sabemos todo y por tanto el ego nos impide dejarnos guiar, dejarnos ayudar por otras personas que es muy probable que sepan mucho más que nosotros o que sepan cosas diferentes a las que ya sabemos. Y eso es alejarte. Cuando operas desde el ego, te alejas de la posibilidad de mejorar, ¿de acuerdo? Por eso el ego es el mayor obstáculo que tenemos y debemos trascender ese ego, debemos superarlo, ¿de acuerdo? Y realmente si logramos vencernos nuestro ego y verlo todo con mayor perspectiva, lo que estaremos es conectado también con nuestro ser más profundo. Y es ahí donde también conseguimos liberarnos de esa identificación que tenemos con nuestra personalidad. Porque hay mucha gente que adopta roles y no es fiel a cómo es él realmente. Actúa en base a cómo espera la gente que actúe. Por eso es tan importante, sobre todo en la etapa más adolescente, que es cuando buscamos esa identidad y nos dejamos guiar, ya no tanto por la familia, sino también por los grupos de amigos, que es sumamente importante guiarte por personas que te van a decir, hey, no hagas aquello que no te pertenece. O dicho de otra manera, sé fiel a quien tú eres, no a quien te dicen que debes ser. Por eso hay que trascender el ego y salir de esa identificación de nuestra personalidad. Ser conscientes, fijaos, otra vez sale la palabra consciente, de quiénes somos, cómo somos, bajo qué premisas o valores operamos, y en base a eso, llevar a cabo acciones que vayan en consonancia con nuestra filosofía, no con lo que esperan otros que seamos. Si como un ejemplo, ¿no? Utilizaremos un ejemplo. Si sois personas que os gusta ayudar a los demás en su mejora personal, en aquello que necesiten, y vuestro círculo más cercano, o la sociedad en sí, con los mensajes que impulsan por redes sociales, por medios de comunicación permanentemente, os dicen, céntrate en ti, sé egoísta y piensa en tu desarrollo, que cada uno haga su camino, tal, lo que estarás consiguiendo es vivir completamente alejado de tu ser, vivir completamente alejado de tu propósito, y eso te va a llevar a no ser feliz, porque vas a estar haciendo un papel. Por eso hay que trascender el ego, hay que conectar con nosotros mismos, saber quiénes somos, qué deseamos, qué nos rige o qué patrones o valores nos rigen, y a partir de ello debemos ser consecuentes con ello, ¿sí? El punto número 4 tiene que ver con la paradoja como herramienta clara y válida y útil de enseñanza, ¿sí? Y es que nos encontramos que en muchas de las historias que Osho nos presenta se utiliza la paradoja como elemento claro de contradicción, y la contradicción a menudo la vemos como algo negativo, y no debe ser así. La contradicción
es una herramienta sumamente efectiva para cuestionar las cosas. ¿Y de qué sirve cuestionar las cosas? Ya sé que, y evidentemente soy consciente de que muchos de vosotros, mucha gente, es mucho más feliz en la ignorancia. Perdonadme la expresión, pero es así. Hay mucha gente que no desea saber la verdad porque vive más feliz. Pero también vive en Disney World, vive en una vida ficticia, en una realidad que no es real. Nunca mejor dicho, una realidad holográfica, en un cuento. ¿De acuerdo? Cuando contradecimos las cosas y nos hacemos preguntas de por qué las cosas pasan como pasan o por qué sucede esto o sucede lo otro, estamos entrando en un campo de reflexión, de meditación, de perspectiva muy amplia, y con ello, cuando entramos en ese lugar, en ese contexto o esa situación de análisis, conseguimos ser mucho mejores, ir mucho más allá, ir acercándonos mucho más a la verdad y entender, por ende, todo el contexto tal y como es, no como nos han dicho que es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final es como un desafío al pensamiento lógico. Porque hay muchas cosas, si coincidéis conmigo, que se escapan de la lógica. Si sois personas científicas incluso, que digamos que vuestros paradigmas o vuestras creencias se basan en números o en lo que se puede demostrar, en lo empírico, también debéis reconocer que hay ciertas cosas, situaciones, contextos que no tienen explicación científica. No la tienen, pero en cambio se dan, ¿verdad? Y ahí entra mucho lo espiritual o lo etérico. Hay situaciones que acontecen y que no tienen una explicación lógica. No hay una explicación científica o empírica que pueda dar con la tecla de dar respuesta a eso que acontece. ¿De acuerdo? Por eso, la paradoja, esa contradicción es necesaria. Esa contradicción es necesaria para ir más allá, encontrar respuestas más allá de lo que se entiende como lógico o lo que se espera. ¿Sí? Es la idea de abrazar nuevas perspectivas. Visiones que quizá nunca has contemplado, pero que pueden darse y que puedes conectar con ellas e indagar un poco más. Bien, el punto 5 que he extraído de esta obra, Cuentos de la India de Osho, habla sobre la transformación a través del amor y de la meditación, dos aspectos muy importantes. Así que, de alguna manera, para poder transformar nuestro interior o nuestro ser, debemos abrazarnos a estas dos premisas. El amor nos permite operar desde una frecuencia energética muy elevada. Cuando operamos desde esa frecuencia energética, lo que hacemos es conectar directamente al 100% con nuestro lado espiritual, que es el lado del desarrollo, el que permite desarrollarnos en todos los campos. Tenemos una frecuencia energética elevada y con ello entramos y conectamos como si fuera un contacto directo con el mundo espiritual. Esa frecuencia energética elevada, que nos da el amor, pero también nos da el baile, las risas, el hacer esas actividades que nos llenan por dentro a nivel personal, eso nos conecta con el mundo espiritual. Y la meditación es una práctica clave, con grandes efectos probados, científicos, porque si es científico debes saber que hay estudios cada vez más numerosos que hablan sobre los enormes beneficios de la práctica de la meditación, ¿sí? Para liberar estrés, para liberarnos de ansiedad, para tener una vida mucho más saludable, fortalecer nuestro sistema inmunitario, pero también como puerta directa al mundo espiritual, que es el mundo que permite desconectarnos de esta Matrix 3D en la que vivimos y de esta experiencia física. ¿Por qué? Porque el espiritual trasciende lo físico, ¿de acuerdo? Así que, mediante el amor, utilizándolo como energía expansiva y mediante la práctica de la meditación como una herramienta clave para elevar nuestro estado de conciencia, ¿sí? Serán los dos elementos que nos van a permitir transformar nuestro ser, llevarlo a otro nivel, ¿sí? El punto número 6 que extraigo, o que me ha resonado más y que he podido destacar de esta obra, que es interesante a la hora de abordar y reflexionar sobre muchos temas, hace referencia a la aceptación de la impermanencia. Y es así, a veces nuestra mente opera de una manera que coloca paredes o coloca fronteras y muros ante ciertos contenidos o ideas
para que sean mucho más fáciles para nosotros mismos de entender y de comprender y de crear nuestra propia realidad. Sin embargo, no hay nada permanente en esta vida. Tenemos una vida caduca, vamos a morir en algún momento, o sea que es una experiencia que tiene ciertos factores limitantes como es el tiempo, es evidente, pero también lo que no es permanente es el tiempo, lo que no es permanente son las ideas que pueden variar, los pensamientos, las creencias, las emociones tampoco son permanentes, van fluctuando. Yo puedo estar contento, tengo una mala experiencia dentro de un rato y por la tarde, así como por la mañana he estado en un estado de satisfacción, un estado positivo, feliz, quizá me sucede algo en el transcurso del mediodía tarde y por la tarde puedo estar apenado, puedo estar realmente hundido, puedo estar triste, frustrado, etc. Es decir, todo fluctúa. Ideas, pensamientos, creencias. Debemos entenderlo como algo dúctil, algo que no es permanente y inflexible. Debemos adaptarlo. Si aceptamos que todo varía y que los contextos no están ahí para siempre inamovibles, ahí estamos un poco o bastante más cerca de ser felices y de ser capaces de vivir la vida tal como venga, encontrando situaciones y soluciones en función de esas situaciones cambiantes. ¿Sí? Si luchamos contra la realidad, si luchamos con la idea que podemos tener de cómo deberían ser las cosas, estamos entrando directamente en la frustración permanente. Y es normal, es normal que pensemos, oye, yo creo que las cosas funcionarían mejor de esta manera o de esta otra, o por qué sean de esta manera y no de esta otra. Todo el tiempo, energía que invertimos en el ¿y por qué?, en lugar de aceptar el que las cosas son como son, nos gusten o no, y que y que quizá nuestro tiempo debería ir destinado a muy bien, la situación es como es, no como me gustaría, pero tengo esta herramienta o esta estrategia para hacerle frente, confrontarla o simplemente entender que es así. Todo va a ir mejor. Destinemos el tiempo en aceptar las cosas tal y como vienen, tal y como son. Están ahí por una razón. Ahora quizá no la entiendes, pero con el tiempo lograrás verlo con mayor perspectiva y lograrás realizar grandes aprendizajes. Si nos negamos a la realidad tal como viene, tenemos un gran problema porque nos vincularemos emocionalmente a ello, nos apegaremos a esa situación que no nos gusta y con ello entraremos en un campo de frustración que nos va a alejar completamente de la situación de flow, de fluir con nosotros mismos y sobre todo de la felicidad. Dicho esto, saltamos al siguiente punto, que es la importancia de la intuición frente a la lógica racional. Hay veces que la lógica nos impulsará a querer entender las cosas de cierta manera, porque es lo más sencillo quizá, porque es lo previsible, porque es lo que la gente en general, la sociedad, acepta como bueno, pero hay muchas veces que será muy importante el guiarnos por la intuición, que es una arma, un elemento, una estrategia que todos poseemos, o que gran parte de la gente posee, pero que poca gente le hace caso a ello. ¿Os ha pasado alguna vez que quizá no conocéis a una persona? Y no hablo de prejuzgar, sino simplemente de una intuición de que estás en un lugar, ves a una persona o gente que se te despierta como un sentido automático y te dice, sal de aquí, no me da buena espina? Eso al final no es una información lógica, tú no conoces a esas personas. No tienes elementos relevantes y de peso para decir, me alejo de esta persona porque sé que es agresiva, que es violenta, que va a generar un problema en la vía pública, en el lugar donde yo estoy y me va a incomodar. No, es simplemente el dejar que emerja una intuición que te da una información que no es certera, pero que tú notas en tu interior, ¿verdad? Y eso te lleva a alejarte, a cambiar de acera, a salir de esa calle y meterte por otro camino. Simplemente opera de forma automática y tú lo notas en tu interior. Sabes que es así. No es nada lógico, pero está dentro de ti. Pues eso nos invita a abrazar mucho más esas intuiciones que tenemos y apartar también esa parte más lógica,
de intentar dar sentido, significado a todo aquello en lo que nos exponemos o en lo que vivimos. ¿De acuerdo? Para que nos entendamos, y cito textualmente a Osho, Osho ve y es vista, o sea, la intuición es vista por Osho como una conexión directa con nuestro ser profundo y la conciencia universal. Sería la conexión entre nosotros y el Creador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y simplemente Osho cierra el capítulo hablándonos de que la lógica nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a explicar ciertas situaciones de la vida. Claro que sí. ¿Sí? Pero a veces, a menudo, ese pensar a través de la lógica nos puede también llevar al miedo y a encontrar situaciones o dar respuestas a situaciones basadas en el ego o en expectativas externas de los demás, de lo que ya se espera o es aceptado como correcto por la sociedad. Y es por eso que esa intuición que emerge de forma genuina de nosotros mismos nos ayuda a salir de esa lógica, de ese camino esperado y sobre todo ser fieles a aquello que notamos en nuestro interior y que por tanto es real para nosotros mismos, ¿sí? Ser conscientes de aquello que emerge de nosotros mismos y ser fieles a la información que se nos brinda desde el campo más espiritual. ¿De acuerdo? Simplemente, y para cerrar, y cito a Osho para terminar, Osho explica que la intuición no es algo que se pueda forzar ni entender con la mente, con la razón, con el pensamiento más lógico, nunca mejor dicho, sino que esa intuición surge realmente de manera espontánea cuando somos y conseguimos estar realmente presentes en el aquí y ahora y completamente en armonía con aquel momento presente que estamos viviendo. Cuando operamos desde el fluir, desde el flow, cuando fluimos y estamos en armonía con aquel momento que vivimos, de esa conciencia plena en el aquí y ahora, en ese presente, es cuando es mucho más sencillo que esa intuición aparezca. ¿De acuerdo? Así que en esta obra llamada Cuentos de la India, que es una recopilación de varios relatos, en varios de estos relatos, muchos de los protagonistas de estos relatos se dejan guiar por esa intuición. Escuchan su interior y operan desde esa información espiritual. ¿De acuerdo? ¿Sí? A veces, los que operan simplemente desde la razón caen fácilmente en vivir situaciones confusas o complejas y de las que a menudo no saben salir o encontrar respuesta. Así que nada, amigos, de la mano de Osho, de este gurú indio que marcó un antes y un después y que fue ciertamente controvertido, también es cierto, nos deja esas lecciones, ¿no? De utilizar el amor y la meditación como herramientas y estrategias para elevarnos, para mejorar. Y bueno, un poco cómo podemos trascender el ser que ya somos y llegar a subir nuestro estado de conciencia y nuestro nivel. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber, pero nos vemos ya en el siguiente vídeo. Chao.